¿Qué está pasando?, pregunté, mirando a sus caras de suficiencia, cada una mostrando una satisfacción que no dejaba dudas de que este momento lo habían planeado. Mis suegros se acercaron, disfrutando de esta escena como si fuera un espectáculo, como si estuvieran esperando este momento. Finalmente, uno de ellos habló, casi con una sonrisa. Tenemos que hablar en serio. Respiré profundo para mantener la calma. Está bien, adelante, dije. Mi esposo, Paul, soltó un largo suspiro, sin mirarme. Vendí la casa a mis padres, dijo, haciendo una pausa antes de añadir, y creo que deberíamos divorciarnos. Mis suegros intercambiaron miradas satisfechas, como si hubieran ganado una victoria silenciosa. Sin decir una palabra, saqué los papeles del divorcio firmados, dejé mi anillo de boda sobre la mesa y dije, entonces, supongo que me voy. No sabían lo que estaban a punto de enfrentar. Mi nombre es Laura y tengo 50 años. Ha pasado mucho desde que me casé con Paul. Nuestros hijos ya son adultos y llevan sus propias vidas. Yo solía trabajar en una oficina, pero ahora, gracias a la recomendación de una amiga, doy clases sobre cómo hacer accesorios hechos a mano. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en mi profesión, y me llena de felicidad. Puede que algunos no entiendan que un hobby se convierta en trabajo, pero a mí me hace sentir plena. Con Paul nos conocimos por casualidad, cuando yo trabajaba en una empresa y él era cliente. Poco a poco, nuestra relación creció, y eventualmente nos casamos porque nos amábamos. 3 años después, nació nuestro hijo, un niño sano y lleno de energía. Se graduó en una buena universidad y ahora está felizmente casado y le va muy bien. Pero a pesar del éxito de nuestro hijo, Paul y yo comenzamos a alejarnos. Él cambió con el tiempo, y el hombre amable y atento con el que me casé se convirtió en alguien exigente, tratándome como si fuera su sirvienta. Sus quejas constantes y nuevas expectativas hicieron las cosas más difíciles. Últimamente, se enoja por todo y me maltrata verbalmente más que nunca. He querido irme por mucho tiempo, pero estoy atada por una hipoteca que aún no pago. Además, Paul dejó su trabajo sin explicación alguna y ahora pasa sus días en casa, sin hacer nada para ayudar. Yo lo hago todo. La casa en la que vivimos fue reconstruida recientemente, y yo pagué todo. Me encargué de las finanzas y ahorré para hacerlo posible. Esa casa representa mis sueños y mis esfuerzos, un hogar que construí con mis manos. No quiero que Paul se quede con ella si decido irme. La casa significa mucho más que una simple hipoteca. Es el lugar donde mis sueños se hicieron realidad, con una cocina que diseñé con tanto cariño. Aunque Paul tuvo algo que decir sobre el diseño, yo me hice cargo de todos los gastos y quería que fuera a mi manera. Después de muchos retos, finalmente la construimos, y me sentí tan feliz con el resultado. Pero el costo fue mucho mayor de lo que esperábamos, así que tomamos un préstamo mucho más grande del que planeábamos. Conseguir ese préstamo en nuestros 50s fue una sorpresa, pero la emoción por nuestra nueva casa nos impulsó a seguir adelante. Paul no estaba tan emocionado, no le gustó cómo quedó la casa y se quejaba del dinero que gastamos. Esto es un desperdicio, como tirar el dinero, murmuraba. Yo ignoraba sus quejas y seguía adelante, pero al final dejó de hablarme y comenzó a hacer cosas para molestarme. Me preguntaba cuándo las cosas mejorarían. Unos meses después de mudarnos a la nueva casa, sonó el timbre de la puerta de manera inesperada. Estaba por abrir, pero Paul se levantó antes que yo, quizás sabiendo quién era. Poco después, las risas y voces alegres llenaron la casa cuando la puerta del salón se abrió. Vi a mis suegros inesperados, Mark y Laura. Siempre me sentí incómoda a su alrededor. Cuando anunciamos nuestro matrimonio, fueron fríos conmigo, criticando mi estatus social más bajo y actuando de manera extraña. Incluso el día de nuestra boda, después de casarnos, siguieron metiéndose en todo, y cada visita me dejaba pensando cómo manejar la situación. Aunque creía que las cosas se habían calmado, su visita repentina me tomó por sorpresa. Los saludé educadamente, sintiéndome algo tensa, pero ellos pasaron de largo sin decir una palabra, ignorándome a propósito y dándome un empujón en el hombro. Admiraban la casa, especialmente la cocina grande. Paul la mostró con orgullo, y cuando se fueron, parecían satisfechos, pero en cuanto se marcharon, Paul se puso serio, alzando la voz hacia mí. «Apúrate y hazte bocadillos», me ordenó. Me sentí abrumada, así que rápidamente le serví, pero mis suegros parecían molestos, comentando sobre la falta de hospitalidad. «¿Esto es todo lo que tienes?», murmuró Mark. Mientras ellos terminaban rápidamente, él hizo un comentario sobre el diseño de la casa. «Está muy bonita», dijo, mirando más el decorado que lo que yo había preparado. Paul sonrió ampliamente y les invitó a mudarse con nosotros, como si yo no estuviera ahí. Ellos lo escucharon y se fueron.
mientras yo me quedaba atrás, observando cómo se marchaban. Sentí la distancia entre nosotros al verlo reír y charlar felizmente con sus padres, algo que hacía mucho no veía. Después de eso, mis suegros empezaron a venir más seguido. Al principio fue un par de veces al mes, luego varias veces a la semana, hasta que casi se convirtió en algo diario. Las críticas no paraban, y Paul no hacía nada por detenerlas. Frecuentemente me echaba la culpa, diciendo que no lo escuchaba y que yo estaba causando problemas con nuestro hijo, con quejas que no parecían tener fin. Aunque me sentía frustrada, no podía decir nada, así que solo me disculpaba. Los suegros comenzaron a aparecer incluso cuando yo no estaba. Llegaban con Paul y dejaban señales claras de su visita, latas de cerveza vacías, botellas y manchas de alcohol en nuestra alfombra nueva. Aunque me quejaba, la casa empezó a oler a alcohol y se sentía sucia. No entendía por qué Paul, que no ayudaba en nada en la casa, se quejaba tanto. Además de todo, empezó a jugar y encontraba papeles de apuestas usadas por toda la casa. Tratar de explicarle lo malo que era el juego y lo que estaba haciendo con nuestras finanzas parecía inútil. El dinero perdido era un problema enorme. Se lo dije una noche, le dije, mirándolo encogerse de hombros, especialmente porque el dinero para jugar viene de mi trabajo duro. Casi un mes después de sus visitas frecuentes, empezaron a venir incluso cuando yo no estaba en casa. Un día, llegué temprano y los encontré descansando en nuestra casa. Sorprendida, les pregunté qué estaban haciendo ahí. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, con la voz tensa. Se miraron entre ellos, y uno de ellos respondió con un tono burlón. Solo veníamos de visita, querida, no es como si estuvieras nunca por aquí. Sus palabras y esa actitud fría dejaron claro que no me querían allí. Frustrada y agotada por Paul y sus padres, me di cuenta de que ya había llegado a mi límite. En lugar de reaccionar emocionalmente, decidí que era momento de armar un plan para manejar la situación. En medio de todo esto, ocurrió algo inesperado. Un día, cuando se suponía que yo no estaría en casa, mis suegros aparecieron sin avisar. Sorprendida por su timín, les solté con sarcasmo: vaya, qué sorpresa, solo vienen cuando no estoy. Ignoraron mi comentario y entraron sin decir palabra. Paul los saludó con una sonrisa y los guió a recorrer la casa, desde la cocina hasta el baño. Mientras miraban todo, sentí que había algo raro en su comportamiento. Se fueron, pero se notaba que se iban satisfechos, como si hubieran confirmado algo. ¿Qué fue eso?, le pregunté a Paul, pero él solo se encogió de hombros. No es asunto tuyo, respondió, despectivo. Su actitud me hizo sospechar que me estaba ocultando algo. Pensé que podría estar tratando de engañarme, pero no era fácil averiguar qué estaba pasando. Decidí observar más de cerca. Un día, después de trabajar, llegué a casa y me encontré con un gran camión de mudanza afuera, con el nombre de la empresa, Centro de Mudanzas. Paul estaba hablando con el conductor y los trabajadores. Cuando me vio, hizo como si no me hubiera notado y entró a la casa. Para mi sorpresa, mis suegros llegaron justo en ese momento. Me saludaron de manera casual, y Paul los condujo adentro. El ambiente estaba tenso, y mientras lo seguía, noté un gran cambio. Todo nuestro mobiliario y pertenencias habían desaparecido, reemplazados por los muebles viejos de mis suegros, como si se estuvieran mudando. Me senté en el sillón, rodeada de sonrisas arrogantes, como si todo esto hubiera estado planeado. Ansiosa, decidí quedarme callada y esperar a ver qué pasaba a continuación. Tenemos que hablar, dijo uno de mis suegros, casi con entusiasmo. Tratando de mantener la calma, pregunté: ¿qué pasa? Paul suspiró, sin mirarme. Vendí la casa a mis padres, dijo, mirándome para ver mi reacción, y luego añadió: y creo que deberíamos divorciarnos. Sus padres asintieron, sonriendo como si estuvieran disfrutando de ese momento. Yo no reaccioné, ya me lo esperaba, así que firmé los papeles del divorcio. Dejé mi anillo de boda sobre la mesa y dije: entonces, me voy. Había sospechado que Paul y sus padres estaban actuando raro, sobre todo con sus visitas frecuentes cuando yo no estaba en casa. Para confirmar mis sospechas, instalé cámaras de seguridad por toda la casa que se conectaban a mi teléfono. Los primeros días estuve observando sus conversaciones. Un día encontré un video donde Paul y sus padres hablaban alegremente sobre vender la casa. Impactada, comencé a planear mis siguientes pasos. Con lo que había visto, empecé a buscar un nuevo lugar para vivir y decidí transferir la hipoteca al nombre de Paul. Si querían que me fuera, pensé, deberían hacerse cargo de la hipoteca. El pago mensual de $1,900 salía de mi salario, y dudaba que Paul y sus padres pudieran cubrirlo, así que decidí no ayudarlos. Me mudé a mi nueva casa, la arreglé a mi gusto y me emocioné por comenzar un nuevo capítulo en mi vida.
Un día, finalmente tuve un día libre y me preparaba para descansar, planeando dormir hasta tarde, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida otra vez, sonó el timbre. Para mi sorpresa, Paul y sus padres estaban en la puerta, sin invitación. ¿Qué hacen aquí?, les pregunté, bloqueando el paso. Se empujaron sin responder y pusieron un documento frente a mí. Cambiaron el nombre del préstamo de la casa sin preguntarnos, dijo Paul, enojado. Me quedé sorprendida. Sí, lo hice. Después de todo, querías que me fuera, ¿no? Se sorprendieron y me dijeron que no podían pagar la hipoteca. Paul, frustrado, gritó, no podemos pagar esa cantidad. Yo expliqué, si no pagan, el banco les añadirá más intereses y cargos por retraso. No les importa su situación. Paul lució escéptico, pero después de revisar en línea, se puso pálido de la sorpresa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó su madre, asustada. Me encogí de hombros, tranquila, tal vez buscar un trabajo. Es hora de un nuevo comienzo, le respondí. Sus rostros se pusieron aún más pálidos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Admitieron que no tenían ahorros, y Paul estaba profundamente endeudado por el juego, sin ingresos fijos. Suplicaron por ayuda, recordándome todos los años que pasamos juntos. Pasamos por tanto, dijo Paul, intentando sonar sincero. No me conmovieron sus súplicas. Cerré la puerta y dije, ya está, ustedes tomaron su decisión. Me denunciaron a la policía, y al final, fueron desalojados de mi propiedad, debido a problemas económicos. Tuvieron que mudarse a un apartamento más barato en las afueras de la ciudad. Paul consiguió un trabajo de medio tiempo para ayudar a su familia. Mientras tanto, yo me enfoqué en mi trabajo y seguí adelante con mi vida. En mi tiempo libre, comencé un blog sobre artesanías hechas a mano, que ganó atención y duplicó mis ingresos. Más personas me pidieron que diera talleres, y las cosas iban muy bien. No pensaba en volver a casarme y planeaba disfrutar de mi vida sola. Un día, encontré un viejo libro de cuentas domésticas de los primeros días de mi matrimonio. Me trajo recuerdos de nuestras luchas financieras. Decidí seguir adelante con mi vida y guardé el libro en la estantería, lista para construir mi felicidad por mí misma.